¿Sigo compartiendo o ya me fui? No, sigo. Ahí está grabando y compartiendo. Gracias. Bueno, ¿a qué llamamos extremos absolutos? Decimos que f alcanza un máximo absoluto en p sub 0 o que f de p sub 0 es un valor máximo absoluto si es la mayor imagen que devuelve la función para todo x del dominio. ¿Sí? F de p sub 0 es el mayor valor que devuelve la función para todo x del dominio. O sea, cualquier otro x del dominio tiene imagen más chiquitita que la de p sub 0. Profe, el máximo absoluto siempre también es relativo. Si se alcanza en un punto interior del dominio, sí. Ok. Ay, me perdí. Acá tiene un ejemplo de máximo absoluto. Si en lugar de máximo... Perdón, en el ejemplo que vimos de análisis 1, el x3, que era el con más alto que se veía, era absoluto, pero también relativo porque estábamos en un intervalo. Si fuera toda la función y vemos que es el que está más arriba, sería absoluto solamente. O sea, si estuviésemos viendo toda la función y vemos que no hay otro que llegue a un valor más alto, ese sería absoluto totalmente. ¿Cómo? El x3, que era el que nosotros dijimos que era absoluto y relativo. El relativo era porque estábamos dentro de un intervalo AB. Ahora, si no estuviéramos en un intervalo y pudiéramos ver toda la función y no hubiese otro valor que tuviese una f más grande, ahí sería solamente absoluto. No. Si es en un punto interior del dominio, es absoluto y relativo. Si el máximo absoluto se alcanza en un extremo de un intervalo, es absoluto, pero no relativo. Tiene que ver con que sea un punto interior o no. Profe, una cosita más. Si ese x3 fuese constante después, ¿sería relativo también? No sería máximo, sino. No sé, habría que ver el ejemplo, chicos. No se enrosquen tanto. Si en vez de valor máximo hablamos de mínimo, absoluto, si en lugar de máximo hablamos de mínimo, así no tienen que copiar todo de nuevo, lo que me cambia es que f de p sub 0 va a ser menor o igual a cualquier x del dominio. ¿Está bien? La imagen es la menor imagen que devuelve la función en el dominio. Profe, le hago una consulta. ¿Por qué se aclara el igual? O sea, quiere decir que puede haber porque puede haber dos puntos donde alcanza la misma imagen máxima. Ok. ¿Está bien? O sea... Y ambos serían extremos. No, el extremo es el valor. El extremo es el valor. Vos, por ejemplo, en una esfera, ¿no? Si vos tomas media esfera apoyada en el plano XY, ¿no? 0 es el valor mínimo absoluto, pero lo alcanza en un montón de puntos. Claro, entendí. Hay un único valor extremo, pero lo alcanza en más de un punto, eso se admite. Si vos lo querés definir en sentido estricto, ahí vas a pedir menor estricto. Que sea un valor mínimo en un único punto, sería. Pero nosotros vamos a trabajar con el sentido amplio. Bueno, esto en cuanto a extremos absolutos. Máximo absoluto, cualquier otro x del dominio tiene imagen más chiquita. Mínimo absoluto, cualquier otro x del dominio tiene imagen más grande. Y acá tienen el ejemplo de mínimo absoluto. Con lo que escribimos recién ya esto no hace falta que lo copie. En lo que es extremos relativos, ¿qué me cambia? Primero y principal, esto. P sub 0 punto interior. Para que sea extremo relativo, tiene que ser en un punto interior del dominio.
Tiene que ser punto interior, si no, no puede ser extremo relativo. F alcanza extremo máximo relativo en P sub 0, o bien F de P sub 0 es un valor máximo relativo si existe un entorno del punto P sub 0 incluido en D. Todo X de dicho entorno verifica que es el que tiene imagen más grande. F en P sub 0 es mayor o igual que la imagen de cualquier X del entorno de P sub 0. Si en lugar de máximo hablamos de mínimo, sería todo igual, pero lo que va a pasar es que cualquier X del entorno va a tener imagen mayor a la del punto. Ahora vemos un dibujito para que lo vean bien. Pero importante entonces, tiene que ser punto interior. Si no es punto interior, no pasa nada, no miramos nada. Profe, perdón, entonces ¿cuál sería la diferencia de esto que estamos viendo ahora a las definiciones que vimos hace 5 minutos? ¿Qué estás en la RN? Eso, que estás trabajando en la RN ahora. No, me refiero a lo de extremos absolutos. Tipo, no tenemos la No, misma definición. sí, extremos, No, en la definición de extremo no importa en qué conjunto estés. pero no es que es un punto interior la diferencia principal. No, y también es lo mismo. En análisis 1 también tenés que estar en un punto interior del dominio. No estoy hablando del punto interior, estoy hablando no vimos extremos absolutos y extremos relativos, ahora de campos. No te entendía. Ahora esto, espera. El máximo absoluto tiene que ser el mayor valor para todo el X del dominio. Este es máximo absoluto y a la vez es relativo. El relativo solamente funciona como máximo para los que están cerquita del punto. Si yo me muevo un poquitito, ya hay otro que tiene imagen más grande. Solo para los que están, si este es tu valor máximo, el punto donde lo alcanza, solo para los que están acá alrededor de ese punto, este funciona como máximo. Si me muevo un poquitito, ya hay otros que tienen imagen más grande. Y lo mismo para el mínimo. Y además, que los extremos relativos se alcanzan en puntos interiores, mientras que los absolutos puede ser cualquier punto del dominio. ¿Está? ¿Se entiende la diferencia? Sí, ahora sí. Bueno. Hasta acá con la definición ya deberíamos poder estar en condiciones de saber si a mí me dan un punto, poder ver si es extremo o no es extremo. Importante tener en cuenta esto que dijimos recién, ¿no? El punto tiene que ser interior al dominio para que a mí yo pueda decir que ahí tengo un extremo absoluto. Un extremo relativo, perdón. ¿Sí? Los extremos relativos se alcanzan en puntos interiores al dominio. Profe, vos ya esta semana podés ir subiendo algún parcial que hayas tomado vos, ¿te acordás que te lo comentamos en un Bueno, momento? ahora trato de... Sí, busco. Bueno, gracias.
Bueno, pero Un segundo, primero por tienen que favor. hacer la guía, chicos. Primero hay que hacer la guía. Pues si no estudian de parcial y eso no es suficiente. No, te lo comento más que nada para así venimos con dudas ya la semana que viene, ¿entendés? Ujú. Porque si no, no tenemos clases para preguntarte de parcial o bueno, o de la guía. Pero un comentario nomás. Sí, sí. Profe, si vamos teniendo dudas con las guías que estamos rehaciendo, ¿te las podemos preguntar en algún momento? ¿Qué quiere decir en algún momento? La clase que viene va a ser toda duda. Claro, pero por ejemplo, Bueno, si no toda, un hoy, al poquito. final de la clase, te puedo hacer alguna duda, Sí, hoy tampoco. hacemos alguna consulta. Sí, hoy la idea es poder hacer consultas. Si avanzamos, vamos a poder hacer consultas, sí. Y después de cosas me escribís, sino también. Bueno, esto. Por ejemplo, en este ejercicio dice, analice si en cada caso el punto f de 0, 0 es extremo local y en ese caso saber si es máximo, mínimo, solo con lo que vimos de definición. En el caso A, ¿me pueden decir qué pasa en 0, 0? ¿Tendré extremo en 0, 0? Sí, Un absoluto, Sí. ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué? Mínimo, máximo. Mínimo. Mínimo, ¿por qué? A ver, muy bien. porque no puede tomar la función valores menores a 0,0. F de 0, 0, ¿cuánto vale? 2. F de 0, 0 vale 2. Y O sea, para cualquier... Dale. es el valor mínimo de la raíz. Claro, ¿no? Para cualquier xy que yo tome, esto siempre es mayor o igual que 0, porque es una raíz cuadrada. Entonces, a 2 siempre le voy a estar sumando algo. Así que esto siempre me va a dar mayor o igual que 2, que es la imagen de 0, 0. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que para cualquier xy del dominio, f de xy siempre es mayor o igual a f de 0, 0. Y entonces lo que me está diciendo esto es que f de 0, 0 es un valor mínimo absoluto y relativo también, porque este tiene dominio todo R2. 0, 0 va a ser punto interior, así que es mínimo absoluto y relativo. Muy bien. Simplemente usando la definición. Profe, perdón, pero no me termina de quedar claro. Acá el 0, 0. Si no hay ningún otro valor dentro del dominio que me dé un número más chico, ¿no debería ser el mínimo absoluto? Sí, pero Y también es listo. relativo, porque cumple la definición de relativo. No solamente es extremo, no solamente todos los puntos del dominio tienen imagen más grande. Los puntos que estén en un entorno del 0, 0 también tienen imagen más grande. Entonces cumple las dos definiciones, la de relativo y la de absoluto. Pero entonces en ningún caso va a haber un máximo que no sea... Sí, cuando los puntos alcancen, los extremos alcancen en punto de frontera. Para que sea absoluto y relativo, el mínimo absoluto que se alcanza en un punto interior va a ser relativo. Pero si no se alcanza en un punto interior, entonces no va a ser relativo, va a ser absoluto solo. Ya capté. Bueno, en el caso del B, ahí no está tan fácil la cosa, ¿no? Y a simple vista hay valores más chicos y más grandes. A ver, ¿cómo lo podemos justificar eso? Muy bien. Y porque Yo puedo ver primero f de 0, 0, ver cuánto vale, ¿no? Para ver contra qué estoy comparando. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale f de 0, 0? 0. 0. 0.1. Y ahora necesito ver qué pasa izquierda y derecha, digamos, alrededor del 0, 0 que está pasando. Y entonces, dale, decime.
No, iba a decir que al estar al cubo, el x, provoca que los valores negativos de x den valores menores a cero de la Muy bien. función y obviamente valores mayores a cero van a dar también valores mayores. Claro, a mí lo que me interesa es analizar, está muy bien lo que estás diciendo, está perfecto. Me interesa analizar, esto es el dominio del campo escalar. A mí me interesa saber qué está pasando alrededor del origen. Me está interesando saber qué pasa alrededor del origen. Yo sé que en 0 vale 0. Necesito saber si alrededor de este punto voy a tener siempre puntos que tienen imagen más grande o más chica. Y lo que él vio es que si yo tomara puntos de la forma epsilon 0, por ejemplo, que son puntos que están sobre el eje X, en esos puntos la función devuelve epsilon al cubo. Y depende del signo que tenga epsilon, esto es positivo o es negativo. ¿Se ve? Si epsilon es mayor que 0, esto es positivo. Acá devuelve siempre positivo. Pero si epsilon es negativo, acá devuelve valores menores que 0. Todos negativos. Entonces, por más que achique el entorno, lo haga lo tan chico como quiera, siempre voy a tener puntos que tienen imagen más grande y puntos que tienen imagen más chica. Por eso es que en 0, 0 no tengo nada, no es extremo. Porque no se cumple la definición de ninguna de las dos casos, ni de mínimo ni de máximo relativo. Esta función tendría extremos en el infinito, ¿no? No, bueno, el infinito no es un número. Claro. Habría que ver, quizás en algún otro punto sí tiene extremo. Por lo pronto en 0, 0 no tiene. Claro, pero tiene extremos, porque la función... Relativos puede ser. Claro, relativos, absolutos no. No, absolutos no. Relativos podrá tener, absolutos no. ¿Se entiende lo que él vio? Esta es una alternativa, ver qué sucede en el entorno del punto. También podrían haber hecho, en este caso que se presta, podría haber sacado X factor común y analizar, ya que la función me devuelve 0, en qué valores, en qué región la función devuelve positivo y en qué puntos devuelve la función es negativa. O sea, estudiar positividad y negatividad. Y acá podemos ver que para los X positivos la función devuelve valores positivos y para los X negativos la función devuelve valores negativos. Entonces, de 0 para acá, f es mayor que 0. Y acá f es menor que 0. En el entorno del origen tengo de los dos puntos. Por eso es que no hay extremo relativo. Esa sería otra forma de justificar que no hay extremo. ¿Bien? Si ustedes esto más o menos lo manejan, ayuda a ver que lo que nos dé después, usando otros métodos, tiene sentido, ¿no? ¿Se entendió? Yo no entendí esta última deducción del gráfico, profe. ¿Cuándo devuelve positivo esta función? ¿Esto qué signo tiene siempre? El signo de la X. El signo de la X. Entonces, para los X positivos la función es positiva, para los X negativos la función te va a devolver un número negativo. En 0 vale 0, o sea que de acá tenés algunos que tienen imagen más grande y otros que tienen imagen más chica. Entonces 0, 0 no es extremo. Ok. ¿Sí? Bueno. Profe, podríamos decir entonces, que yo también lo estuve viendo para el caso del C, como tenemos en un entorno al punto tanto valores positivos como negativos, sabemos que no representa un extremo ni absoluto ni relativo. Eso es válido siempre que f en 0, 0 valga 0, ¿no? Si no, tendrías que comparar contra la imagen del 0, 0.
Claro, pero supóngase que en 0,0 valiera 1. Si yo encuentro un valor que sea menor a 1 y un valor que sea mayor Ahí a está. 1 No, por y lo eso está claro. ejemplifico. Sí, está perfecto. Un valor no me sirve, ¿eh? Vos me decís, en 3 vale positivo y en 4 vale negativo. Bueno, yo me fabrico un entorno que no contenga ni al 3 ni al 4. Y con eso no sabemos nada. Tendrías que demostrarme que en cualquier entorno del origen tengo puntos que tienen imagen más grande y puntos que tienen imagen más chica. Porque para que sea extremo me alcanza con que encuentre un entorno donde esa función se comporta como máximo o como mínimo. Si vos me encontrás valores sueltos no me sirven. ¿Y cómo se lo demostraría eso? Y así como hicimos acá. Acá por más entorno chiquitito que tome voy a tener puntos de los dos. O así como te mostré acá. Fíjate que tu compañero encontró la forma de decir, no, fíjate, para cualquier X, esto te vuelve positivo o negativo. Y entonces él lo que vio sirve para cualquier entorno del origen, no solo para alguno. Tenés que poder estudiarlo en forma genérica, con las dos formas que vimos acá. Vamos a ver otra forma en que yo puedo ver si es extremo o no. A ver. Bueno, esto era lo mismo, pero ya lo hicimos. ¿Qué está pasando con los planos tangentes en estos puntos donde yo tengo extremos relativos? ¿Cómo se imaginan? Son horizontales. Son horizontales. Y si es horizontal, ¿cómo son las derivadas parciales? Tienen la misma pendiente. O sea, son iguales. O nulas. Nulas. Para que tenga plano tangente horizontal, las derivadas parciales tuvieron que ser 0. O sea que antes pedíamos que la función derivada valga 0, ahora lo que vamos a pedir es que el gradiente valga 0. ¿Está bien? Vamos a enunciarlo. Condición necesaria para la existencia de extremos. Si mi función es diferenciable en un punto D, donde tengo un extremo, en un punto P sub 0, perdón, donde tengo un extremo, entonces en ese punto el gradiente vale 0. Profe, perdón. Para que sea un extremo tiene que ser diferenciable la función, entonces. No. Así como en análisis 1, para que tenga extremo no necesariamente pedías que la función sea derivable, pero si es derivable y tiene un extremo, la derivada vale 0. Ok, pero entonces, o sea, si no fuera diferenciable, Puedes tener un extremo también. está bien. Ahora lo vamos a ver eso también. Sí, yo no dije que no tenía que ser diferenciable. Si es diferenciable y tiene un extremo, entonces en ese punto su gradiente es nulo. Si no es diferenciable, también podrá tener extremos, como por ejemplo el cono. En el origen, el cono tiene un extremo, aun cuando no es diferenciable, pues tiene punta ahí. Esta es la condición necesaria. ¿Puedo? Vamos a Un segundo. demostrar esto. Un segundito, profe. Sí, los espero. Avísenme. Yo estoy, no sé, Alejo. Sí. Muy bien. Bueno, para poder demostrar esto vamos a hacer otra demostración previa, que es la que nos va a ayudar a que esto sale al toque. Otra condición que se cumple, vuelvo al caso, si yo tengo un punto interior del dominio, donde existe una derivada direccional, y en ese punto tengo un extremo, entonces la derivada direccional va a valer 0. Vamos a demostrar esto primero para que nos ayude después a demostrar esa condición necesaria que teníamos.
Lo que sabemos para esta demostración es que f de p sub 0 es un extremo y que en ese punto existe una derivada direccional, que es la derivada respecto del vector b. Y lo que quiero demostrar es que el valor de esa derivada direccional es 0. Profe, una pregunta. Sí. ¿El gradiente no es la dirección hacia donde la función crece más? Si es... sí, sí es distinto de 0, ¿no? Ahí lo que te pasa es que O- ahí tenés un máximo, no crece, no puede crecer más, no me puedo mover para ningún lado, porque en claro, ese y con punto un ya mínimo, estoy en ¿cómo, el máximo. y con un mínimo, ¿cómo sería? Lo que pasa es que la condición esa de gradiente es válida cuando el gradiente es no nulo, si no, no te mueves. En realidad lo que te va a pasar, ahí en el mínimo te va a pasar lo mismo, por eso la condición esa de que el gradiente te da la dirección máximo mínima, siempre vas a pedir que el gradiente sea no nulo, porque si no, no hablas de dirección, porque no tenés un versor, ¿no? Eso es válido Ah, cuando el entiendo. gradiente es no nulo. Pero el Profe, gradiente no, o sea, el gradiente no te indica hacia dónde decrece, sino solo hacia dónde crece más rápido. Claro, hacia dónde crece más rápido. Dónde aumenta más rápido la función siempre que se haga distinto de 0. Si no, no me muevo. No es dirección, no me da una dirección. Ok, entiendo. Gracias. profe, Bueno, una consulta rápida. voy a avanzar. Sí, Bueno, no, no, no pasa nada, no pasa nada. dale, decime. No, no, no entiendo por qué tiene que ser D abierto. Para que sea punto interior. Si no, Ah, no hablamos de extremo relativo. sí, 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 listo, listo. Bueno, vamos a suponer que en el punto tengo un máximo local. ¿Qué significa que sea máximo local? Que cualquier otro X del entorno de P sub 0 va a tener imagen más grande. Más chica, perdón. Si en vez de máximo supusiéramos mínimo, la demostración es muy parecida, ¿eh? Cambiarían todas las desigualdades si sale igual. Local era lo mismo que absoluto, ¿no, profe? Local no es lo mismo que absoluto, es lo mismo que relativo. Ah, perdón, sí, sí. Por eso hablo del entorno, ¿ves? Y ahora vamos a tratar de hacer que acá aparezca la definición de derivada direccional, que es la que sabemos que existe. Entonces, Sx del entorno, como hicimos para diferenciabilidad, lo vamos a escribir de esta manera. P sub 0 más h por un versor b. Voy a hacer ese cambio de variable. F en P sub 0 es mayor o igual que esto. Cambié la X por todo esto, ¿sí? Para que aparezca la definición de derivada direccional. Bueno, me armo la definición, ¿ok? Resto f de P sub 0, ya se va armando la definición de derivada direccional. ¿Qué me falta acá? Dividir entre h. Dividir por h. Pero al dividir por h, como tengo una desigualdad, ¿qué necesito? Cuando ustedes dividen en una desigualdad, ¿qué necesitan saber? Si H es positivo No, o negativo. Exactamente, si h es positivo o es negativo. Si h es positivo, la desigualdad no cambia. Si h es negativo, sí. Bueno, entonces vamos a analizar los dos escenarios. Esto es lo último que teníamos escrito. Tomo h positivo, divido en los dos lados, la desigualdad no cambia. Para que aparezca la derivada direccional me falta el límite. Pero como h es positivo, va a ser un límite por derecha. Y ese límite me da menor o igual que 0. Esto es hasta acá puedo llegar.
Yo sé que este límite existe y que si h tiende a 0 por derecha me da menor o igual que 0. Ahora tendremos que analizar el segundo escenario, que es el caso en que h ahora sea un número negativo. ¿Puedo ir con el negativo? Sí, sí. Bueno, si h es negativo, estábamos antes acá, divido por un h negativo, se invierte la desigualdad. Y ahora tomo límite cuando h tiende a 0 por derecha. Izquierda, digo. Y me va a dar positivo. Pero ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que la función existe, para esta función existe la derivada direccional. Para que exista la derivada direccional, ¿qué tiene que pasar? El límite por derecha y por izquierda tiene que dar lo mismo. Y el único valor que coincide es 0. Gracias, Jerez. Eso que dijo Jeremías es todo. ¿Está bien? Los dos límites tienen que dar igual y la única posibilidad de que den iguales es que den 0. Con eso queda demostrado lo que nos pidieron. Que si la función tiene un extremo, entonces la derivada direccional vale 0. En ese punto. Si en vez de máximo hubiese sido mínimo, es todo igual, pero van a arrancar con la desigualdad esta al revés, ¿no? Todas las desigualdades las tienen que plantear al revés, se demuestra en forma análoga. Entonces la conclusión sería esta. Como por hipótesis existe la derivada direccional, ambos límites deben ser iguales, de donde f' en p sub 0 en la dirección del versor b es 0. ¿Cómo puedo usar esto para demostrar ahora que si la función es diferenciable y tengo un extremo, entonces el gradiente vale 0? Usando la igualdad de gradiente por versor es igual a... Podría ser, pero hay una más fácil, porque ahí me tenés que, primero, igual me van a tener que decir algo. Podría ser por ahí, pero hay una mucho más rápida. Con la fórmula del plano tangente. Claro, pero ¿por qué también? Están viendo cualquier cosa, ¿no? No, ¿por qué? Estamos leyendo como por hipótesis existe la... Pero no, porque yo la imagen que tengo yo en el celular me quedó me quedó la imagen de lo que vimos antes del descansito, por eso. No, se ve bien. No sé por qué. No, listo, todo bien, pero no sé por qué me aparece eso. Ahora sí, listo. No, de repente me asusté y dije, ¿qué estás viendo? Ahí estamos. Bueno, retomamos con esta condición. Queremos probar ahora la condición necesaria, ¿sí? Esa que habíamos enunciado antes. Nosotros tomamos como dato que la función es diferenciable en D. Y que en ese punto tenemos un extremo. Y a partir de eso quiero concluir que el gradiente tiene que ser 0 en ese punto. No sé si esto ya lo copiaron.
Sí, espera un segundo, profe. Eso sí, por eso era lo anterior. Bueno, ¿qué voy a decir? Si f es diferenciable, entonces existen todas las derivadas direccionales. Que eso es lo que te faltó decir, lo que le faltó decir a ustedes en eso que me habían dicho antes. Primero tengo que asegurar que existen todas las derivadas direccionales. Que eso me lo da el hecho de que la función es diferenciable. Y esto que nunca se acuerdan ustedes, que esto significa que en particular, bueno, esto es lo que demostramos antes, que por el teorema anterior, esas derivadas direccionales son 0 para todo B, en particular para los versores canónicos, que son los que están asociados con las derivadas parciales, de donde el gradiente vale 0. Más rápido. Profe, lo que antecedía a esta conclusión es que la función es diferenciable en D y f de p sub 0 es un extremo local. Entonces, sí, lo que habíamos enunciado antes, lo tenés escrito. Lo claro, tenés escrito. Quería comprobar que era eso. Sí, la condición necesaria. Si f es diferenciable en D, punto interior, y en ese punto fp sub 0 es un extremo, entonces el gradiente vale 0. Lo que vamos a preguntarnos ahora, igual que en análisis 1, es, ¿me alcanza con que el gradiente valga 0 para que yo diga que tengo un extremo? No. No, no me alcanza. Es condición necesaria, pero no suficiente. Ejemplo, esta función que tenemos acá. ¿Qué? ¿Puedes volver un segundo y le hacer una foto? Ahí está, gracias, sí. De nada. Ejemplo de esta función, que es la silla de montar. En 0, 0, si ustedes se fijan, ¿cuál es el gradiente de esta función? (2x menos 2y). En particular, el gradiente de f en 0, ¿cuánto me da? El 0, 0. 0. Y sin embargo, no tengo extremo acá, ¿no? No es ni mínimo ni máximo. Ven que si lo miro de costado parece tener un mínimo, un máximo, perdón. Pero si lo miren de frente, tengo un mínimo. O sea, no hay ni mínimo ni máximo. Otra forma. Profe, perdón, una pregunta. Una duda que me surgió ahora viendo ese gráfico. Si lo vemos de costado, usted dijo que pareciera que tuviéramos un máximo, si lo vemos de frente pareciera que tuviéramos un mínimo. Si viéndolo de frente no pareciera ser mínimo. O sea, supóngase que no sube después de pasar por el 0, 0. Igualmente sigue sin ser un extremo. Tendría que mirar el caso ese de la forma, tendría que, no sé, tendría que mirarlo bien. Si respeta esta fórmula, sí, seguro. Pero tendría que ver el caso. Otra forma de mirarlo, f en 0, 0, vale 0. Hacemos similar a lo que hicimos antes. En cualquier punto que esté sobre el eje X, por ejemplo, la función toma valores positivos. Pero en cualquier punto que está sobre el eje Y, por ejemplo, elijo puntos sobre el eje X, sobre el eje Y, porque me sirven a mí para ver el signo, ¿no? Acá me da menos epsilon cuadrado, que es menor o igual que 0. Por eso es que en el origen no tengo ni máximo ni mínimo. Porque en cualquier entorno del origen me voy a encontrar con puntos de los dos. Otra forma de verlo si no tengo el gráfico. Este punto es lo que se conoce por el nombre, por la forma, como punto de ensilladura. ¿Sí? El punto, el centro de una silla de montar. Si ustedes imaginan la silla de montar,
viendo el caballo de costado, hace esta formita. Entonces pareciera que en el centro tengo un mínimo. Pero si yo miro el caballo de frente, hace esta formita. Entonces tengo un máximo. Conclusión, no tengo nada. Ese punto se conoce como punto de ensilladura. Es un punto donde el gradiente vale 0, pero que en todo entorno tengo puntos que tienen imagen más grande y puntos que tienen imagen más chiquita. Por eso no cumple con ser máximo ni mínimo. Por eso es que la condición de gradiente nulo es necesaria, pero no suficiente. Bueno, de a poquito ya vamos viendo cómo buscar. Si yo tengo que buscar puntos donde la función alcanza un extremo, ya sé que podría empezar por ver los puntos donde la función es diferenciable y su gradiente vale 0. Ahí puedo tener extremos. Pero habíamos charlado acerca de que no me alcanza con esto, sino que tengo que ver también los puntos donde la función no sea diferenciable. Eso también pueden ser puntos. Ejemplo es el cono. Copien esto y vemos ese ejemplo. Profe, esto se está definiendo para R2, pero puede ser también para R3 o Rn, ¿no? Sí, sí. Pasa que en R12 es donde uno lo puede ver, ¿no? Claro. Profe, perdón, si nosotros encontramos algún entorno en el cual no se cumpla que sea máximo o mínimo relativo, entonces ya podemos decir que no es un extremo. Claro. Bueno, entonces, puntos críticos. Son los puntos de interés a la medida de la función en los que las derivadas parciales se anulan, siendo f diferenciable, ¿no? Siendo f diferenciable en esos puntos. O bien, la función no resulta diferenciable en ese punto. También los puntos donde la función es diferenciable y las derivadas parciales valen 0, o bien donde f no resulta diferenciable. Estos son los puntos críticos, o sea, los posibles extremos. Esto de que f no resulte diferenciable, ¿de dónde surge, profe? No, que también hay puntos que son extremos y no cumplen con lo anterior. Por ejemplo, el cono. En 0, 0 no es diferenciable, sin embargo,
Sin embargo, se puede demostrar que 0, 0, como está demostrado acá, 0, 0 en realidad es mínimo absoluto, pero no cumple con la condición necesaria. ¿Qué particularidad, qué es lo que ocurre en particular en 0, 0? Que en ese punto no es diferenciable. Entonces, no me alcanza con ver donde el gradiente valga 0. También hay puntos que son extremos sin que el gradiente valga 0. ¿Quiénes son los puntos donde la función no resulta diferenciable? Ok, entonces podemos decir que donde la función no resulta diferenciable, vamos a tener un extremo. No, probablemente tengamos un extremo también. Son candidatos los que estás viendo. Son candidatos, no lo sabemos. Siempre tengo que después chequear. ¿Puedes dejar esto un segundito que lo copio? Obvio. Bueno, con esto ya estamos en condiciones de encontrar candidatos a extremos. Lo que nos está faltando ver es cómo me doy cuenta si es máximo, mínimo o nada. Perdón, profe, ¿puede mostrar un segundo lo anterior? Así saco una foto, lo del punto crítico. Bueno, bancame que copie, o anda copiando esto, si querés dejarlo, así terminan de copiar también esto y después te paso para atrás, dale. Dale, dale. ¿Puedo? ¿Te paso en lo anterior? Gracias, profe. Ya está. De nada. ¿Esto ya está también? Por mí sí, profe. Listo. Bueno, entonces empecemos a buscar puntos críticos, hallar los puntos críticos de esta función. Mirando la función, ¿qué me pueden decir? Que es diferenciable. ¿Qué diferenciable? Así que si tiene puntos críticos, ¿dónde los encuentro? Donde no sea diferenciable. ¿Cómo donde no sea diferenciable? Es siempre diferenciable. Bueno, Donde el gradiente sea 0. Donde el gradiente vale 0, ¿sí? Bueno, derivo entonces. Profe, perdón, nosotros buscamos ahora que los puntos para los cuales el gradiente sea 0, pero el hecho de que nos dé 0 no significa que ese vaya a ser Pero el esos son punto. puntos críticos, no son Ok. extremos. Derivo respecto de x y me da 3x menos 3y. Derivo respecto de y y me da y cuadrado menos 3x más 2. Y ahora lo que tenemos que hacer es resolver el sistema. Se puede sumar en miembro y se saca la X, ¿no? Bien, acá usan toda estrategia conocida por ustedes que les permita resolver un sistema de ecuaciones. Lo que quieran.
¿sí? Acá no hay ninguna técnica que les vaya a dar yo. Lo que propone Sergio está válido. Él se dio cuenta que si sumo las ecuaciones, logro eliminar las X. O sea que me generé una tercera ecuación, no es que perdí las anteriores, generé una tercera ecuación que resulta de sumar las dos anteriores. Y me va a quedar y cuadrado menos 3i más 2 igual a 0. De acá saco valores de i. Uno y 2, ¿no? Sí. Y ahora con cada valor de i que encuentren deberían volver a las ecuaciones anteriores para ver cuál es el x que corresponde. Sí, recuerden que me tienen que encontrar pares xy. Lo ideal sería reemplazar en las dos de manera de estar seguros que les da el mismo valor de x, ¿no? Para checar que les da lo mismo. Si i vale 1, reemplazo arriba. X vale 1. X vale 1. Si i vale 1 y reemplazo abajo, me queda también x igual 1. También. Lo mismo voy con 2. Si i vale 2 y reemplazo arriba, x vale 2. Y si i vale 2 y reemplazo abajo, me queda menos 3x igual a menos 6, o sea, x también vale 2. O sea que mis puntos críticos son 2, que son 1, 1 y 2, 2. Ahí, si la función tiene extremos, que todavía no lo sé, los va a tener en alguno de esos dos puntos. Recuerden que todo esto es válido solo para extremos relativos, ¿sí? Ahora después vemos qué pasa con los absolutos. Por ahora estoy mirando solo relativos. Profe, y ahora tenemos que hacer la verificación que hicimos antes. Si en esos Es una puntos la derivada alternativa, parcial vale es una 0. alternativa. Ah, no, eso ya lo verificamos. Pero vamos a verlo de otra forma más rápida. Pero si no, sería una alternativa ver eso. Bueno, condición suficiente. Para la condición suficiente vamos a definir un determinante que es el que nos va a permitir saber si tengo extremos o no. Así como la derivada en análisis 1, una alternativa para ver si tenía extremos tenía que ver con el signo de la derivada segunda. Acá no tengo una derivada segunda, tengo 4. Entonces juntamos todas esas derivadas en lo que se conoce como un determinante hessiano. El determinante hessiano tiene de la derivada de f respecto de x, su derivada en x, su derivada en y, de la derivada de f respecto de y, su derivada en x, su derivada en y. Este determinante es el que nos va a permitir a nosotros ver si la función tiene o no extremo en esos puntos críticos. Profe, Sí, que tenga derivadas continuas de segundo orden, ¿es que sea de clase 2? sí, clase C2, sí, Bien. perfecto. Sí,
Bueno, ¿cómo vamos a usar este determinante para determinar si hay extremos o no? Profe, Sí, f' de ix y f' de x no vale lo mismo. sí, porque estamos en un caso C2, sí, sí, muy bien. Sí, en este caso sí, pues estamos pidiendo que sea de clase C2. Bueno, si yo tengo un punto crítico, P sub 0, donde la función tiene derivadas segundas continuas, entonces, si ese hessiano me da positivo y la derivada es de f dos veces respecto de x también, vamos a hablar de que tenemos un mínimo relativo. Si el hessiano es positivo, pero la derivada de dos veces respecto de x me da negativa, entonces tengo un máximo relativo. Y por último, si el hessiano llegara a ser negativo, entonces no tengo ni máximo ni mínimo, sino que lo que tenemos es un punto de ensilladura. Profe, perdón, ¿tiene que ser la derivada particularmente de x? O sea, Puede ser XX o Y, cualquiera de las dos. Está bien. Porque para que el hessiano te dé positivo, XX e Y tienen que tener el mismo signo, si no, no te va a dar positivo. Bueno, gracias. Profe, si yo agarro un punto que no es un punto de silla y que yo ya sé que no es un extremo, y Entonces, ¿para qué lo agarras? no, quiero saber qué pasaría con el determinante. Te va a dar cualquier cosa, pero si no es punto crítico, no me sirve. Te Está bien. clasifica cuando sea punto crítico. El determinante lo vas a poder calcular siempre, pero te va a dar información cuando ese punto sea punto crítico. Ok. Después te va a dar un número, pero no lo puedes interpretar. El problema lo voy a tener cuando el hessiano sea 0. Bueno, en ese caso este criterio no informa y ahí sí van a tener que usar lo que vimos antes, ver qué sucede en el entorno del punto. Lo mismo cuando el punto sea un punto de no diferenciabilidad, ¿no? Porque los puntos donde la función no es diferenciable, chau, olvídate que f sea C2. No lo sabemos. Puede ser que sea C2. Depende, en realidad depende de por qué. En realidad dependerá de por qué no es diferenciable. Puede ser que sea con... A ver, no puede ser. No dije nada. No puede ser. ¿No? Porque si no es diferenciable, seguro no es de clase C1. Pues si fuera de clase C1 sería diferenciable. Así que los puntos donde la función no es diferenciable tampoco voy a poder usar este criterio. Y ahí tendremos que hacer la definición, como vimos antes. Profe, perdón, medio que me mareó. Esto del hessiano es válido si tu punto es un punto de diferenciabilidad donde el gradiente vale 0. Sí. Bueno, donde no ocurra eso, donde la función no sea diferenciable, o bien donde el hessiano vale 0, esta condición suficiente no la puedes aplicar. Ok. Entonces ahí tenés que ir a la definición, a lo que vimos antes. Estudiar qué sucede en el entorno del punto.
Bueno, ya con esto entonces podemos estudiar si una función tiene o no tiene extremos. Esperen que me voy a ir a la diapositiva anterior para poder copiar ya lo que habíamos hecho. Si me deja, me deja. Sí, perdón. No sé dónde ponerlo. Bueno, lo pongo acá. Ven, vamos a hacer así. Lo voy a poner acá. Ahora primero les dejo copiar el enunciado. Ahí está. Bueno, entonces, para la función que estudiamos antes, ahora me piden clasificar los puntos críticos. Habíamos encontrado el 1, 1 y el 2, 2 como posibles extremos. Y ahora quiero saber si efectivamente tengo o no tengo extremo en esos puntos. Bueno. Ahí tenemos el criterio, la condición suficiente que habíamos mencionado. Y estos eran los puntos críticos que habíamos encontrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Armarme primero el determinante hessiano. Para lo cual necesito todas las derivadas segundas, ¿sí? Derivada dos veces respecto de x, ¿qué me queda? Tres y menos 3. 3 es la derivada dos veces respecto de x. Menos 3 es la xy. Y x coincide. Y acá va la derivada dos veces respecto de y. 2y. Muy bien. Y ahora, el hessiano lo necesito para cada uno de los puntos críticos que encontramos. Profe, Sí. si el hessiano me hubiese dado sin i, ¿sería un hessiano constante? ¿Cómo? ¿Me hubiese dado qué? Si el hessiano me hubiese quedado, sería un hessiano constante. Te quedaría todo el mismo determinante siempre para ¿Y cualquier eso qué punto. significa? Nada, que vas a tener todos o todos puntos máximos o todos mínimos o todo en silladura o no sabes para ninguno. No significa nada. Que te quedan las cosas más fáciles. Pero no. El hessiano en 1, 1 me va a quedar 3 menos 3 menos 3 y 2. 6 menos 9 me dio negativo. Entonces voy a Sí, la condición suficiente. ¿Y qué significa eso? que es punto de silla. El punto 1, 1, F de 1, 1 es un punto de ensilladura. O punto silla. Y ahora repetimos el mismo trabajo con el otro punto.
el hesiano en 2, 2 va a ser 2, no, 3, perdón. 3 menos 3 menos 3, 4. ¿Qué me da esto? Lo que me importa es el signo más que nada. 12 menos 9, 3, o sea que es mayor que Positivo. 0. Así que tengo extremo. Y ahora miran el signo de las dobles, de cualquiera de las dos. Mayor que 0, entonces es un mínimo relativo. Exactamente. Como las dos... ¿Cómo es que las dobles, perdón? Las dobles, esta o esta. ¿Ves que El tiene el punto. mismo signo? Ok. F de 2, 2 es un mínimo relativo. Profe, ¿no se puede dar que tengan distintos signos y que Y sea puede mayor ser- que 0? Y fíjate que no, porque acá siempre son iguales. A vos te va a quedar X. ¿Se puede dar del mismo signo? Si no tiene el mismo signo, ¿podría ser positivo esto? Claro, no. Porque esto siempre va a ser negativo. Bueno, y eso es todo. Así pueden buscar un extremo cualquiera. Demos un ejemplo más. Ejercicio 17A de la guía. Ahora sí quiero todo, ¿eh? Entonces lo primero que hacemos es analizamos dominio. ¿Cuál es el dominio del campo? X distinto de 0 y distinto de 0. Muy bien. O sea que sacamos todos los ejes, ¿no? Bueno, y en cualquiera de esos puntos donde, que no tengan a los ejes, ¿qué pasa con la función? No es diferenciable. En cualquier punto que no esté sobre los ejes, ¿no va a ser diferenciable? Al revés, si no está sobre los ejes es diferenciable. Va a ser diferenciable, ¿no? Porque no tiene problema, cualquier otro punto que no sean estos, o sea, los puntos que son x distinto de 0 y distinto de 0, la función es continua con derivadas continuas. Por lo tanto, va a ser diferenciable. Así que nuevamente, si tengo extremos, los voy a tener donde el gradiente valga 0. Así Profe, que, perdón, pero si sabemos que con los puntos que está sobre los ejes no es diferenciable, ¿no son posibles puntos críticos? no, porque ¿cuál es el problema? Porque seguro no son puntos críticos. Ah, claro, porque no existe la función en ese punto. Muy bien. Una vez más esa conclusión, por favor, Alejo. No, que le diga a la profe que me dice medio embrollo. No, dale, Alejo, decilo vos. Dale. Yo pensé que la función podría tener algún punto crítico en alguno de los ejes porque no era diferenciable, pero si yo busco algún punto crítico en alguno de esos ejes me voy a encontrar que la función no existe. Por lo tanto no puede haber punto crítico en un lugar donde no existe función. Gracias, Rey. Bueno, ahí tenemos las derivadas parciales. Resolvemos el sistema. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué me da? Profe, perdón, pregunto porque creo recordar algo de análisis 1 que no sé si se puede. ¿Yo puedo multiplicar por x cuadrado ambos miembros o me estoy eliminando posibilidades? No, podés multiplicar. Lo que no puedes es pasar dividiendo.
Ahí sí estás eliminando posibilidades. Pero bueno, sí. Sí, podrías. Bueno, resuélvanme, vamos. ¿Qué me da para cada caso? X1 es -1 y con la Y también. Bien, 1 menos 1 para X, 1 y menos 1 para Y. Bueno, ¿qué me pasa acá? A diferencia de lo que nos pasó en el ejemplo anterior, encontré los X por un lado y los Y por el otro. Antes encontré los Y y fui a buscar los X que le correspondían. Pero acá los tengo por separado. ¿Cómo hago para que se anulen las dos derivadas al mismo tiempo? Armo todos los posibles puntos que contengan un X1 menos 1 y un Y1 menos 1. Exactamente. Arman todas las combinaciones entre los puntos que anulen la derivada en X y los puntos que anulen la derivada en Y. Ticos. Entonces, elijo este X con cualquiera de estos Y. ¿Ok? Y después lo mismo con el otro. Por las dudas aclaro que este 1... Profe, ¿no tendría que verificar que el punto pertenezca a la función? O sea, que el Sí, pero par... ya vimos que está acá, ¿no? Si los únicos que sacamos son los que X e Y son 0. No, claro, pero digo que el par sea 1, 1 o 1 menos 1, porque podría no verificarse. ¿Qué no verificarse? No entiendo. Que reemplazás por 1 X en la función. En la función no voy a reemplazar. ¿Para qué? En la función busco imágenes. Ah, ok, no dije nada. Bien, acá entonces enganché este X con los dos posibles Y. Esto lo hago cuando encuentro valores, para cada ecuación encuentro valores por separado, que no relacionan las dos ecuaciones, ¿está? Y ahora lo mismo lo voy a hacer con el otro. Pero no hago todos los rulitos porque es un lío, si no. Menos 1, 1, menos 1, menos 1. Estos son los posibles extremos. Y ahora lo que hago es armo hessiano y me fijo. Es una buena costumbre sería chequear que para estos 4 puntos se anulan las dos al mismo tiempo. Como para ver que no inventaron ningún punto crítico, que es algo súper común, que me inventen puntos críticos. ¿Cómo invento un punto crítico, profe? Y enganchan valores que no saben resolver sistemas. Resuelven mal el sistema, entonces se inventan puntos críticos. Bueno, acá me va a quedar 24 sobre X cubo menos más 20, no, cualquier cosa, al revés, más 24, bueno, es lo mismo. Más 24X. Derivé primero esta, ¿sí? Esto estás haciendo, profe, es para ver cuál, o sea, qué es cada punto crítico. Eso. Ahí. Y ahora tenemos que hacer esto para cada punto. Recuerden, lo que les importa es el signo. No se gasten mucho en hacer las cuentas. Negativo. ¿Eh? Perdón, me olvidé de reemplazar en el punto. Bueno, necesitamos el hessiano en 1, 1. El hessiano en 1 menos 1. Y ver qué pasa.
El seno en 1, 1, ¿qué me da? Mayor a 0. Sí, ¿no? Porque queda 48, 0, 0, 48. Mayor que 0. Y de acá vemos que f segunda XX también es mayor que 0. Entonces, ¿qué pasaba en 1, 1? Mínimo relativo. Muy bien. Mínimo relativo. Sí, no me entra todo. Por eso M chiquita de mínimo relativo. Si reemplazamos, sí, El menos 1 es negativo. me va a dar negativo, ¿no? Y lo mío me va a pasar con el menos 1, 1. Mientras que X y Y tengan signo distinto, ya sonamos. Y entonces, Y tiene un punto de silla. eso, 1, 1 con F de 1, 1. No, perdón, 1 menos 1. F de 1 menos 1. Y menos 1, 1 con F de menos 1, 1 son puntos de ensilladura. Bueno, y les escribo acá el otro porque no tengo lugar abajo. Hessiano en menos 1, menos 1. Positivo. O sea que hay posible extremo. Fxx Negativo. me da negativo. Entonces es un Por lo máximo. tanto, bien. F de menos 1, máximo relativo. ¿Ok? ¿Se entendió? De esta forma pueden encontrar los extremos relativos para cualquier función. Sí, profe, se entendió. Bien. Bueno, si quieren descansen un ratito, vemos cómo encontrar los absolutos para que vean cómo se hace y después hacemos consulta. ¿Sí? No sé, nos encontramos y 25. ¿Y qué nos estaríamos dejando para la que viene, profe? Solamente polinomio de Taylor. Nada más. ¿Y dura mucho? Ok. No. No. Bueno, descansen un cachito. Profe, perdón, ¿le puedo Sí. hacer una pregunta rápida sobre uno de los ejemplos que vimos? Sí. Es uno que está en unas diapositivas de antes, el 6C de la guía, que ese no lo llevamos a hacer, pero yo